¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Estoy aquí activo haciendo, ¿no? Hoy es día de clases, ¿no? Estudiando la historia del reggaetón. Y como sabrán, no hace mucho reaccioné ahí a Royal Rumble, que estoy viendo que muchos de ustedes ahí lo están disfrutando. Muchísimas gracias. Y nada, estoy poniéndome al día estudiando, ¿no? Ahí, ¿no? De la historia del reggaetón. Y quería ver este vídeo de El Movimiento Podcast, que no fallan, ¿no? Estos cabrones, este cabrón se sabe ahí todo. Parece que vivió ahí en esa época, ¿no? En el sentido de que parece que estaba ahí. No, habla como si hubiera estado ahí. No, pero se la sabe toda. Entonces nada, vamos a ver las cosas. Seguramente aprenderemos muchas cosas de Royal Rumble que no sabíamos, ¿ok? Ah, y no se olviden que tenemos una playlist de Spotify ahí, en Spotify, Reggaetón Clásico by Coreano Loco. Los temas que yo reacciono de reggaetón clásico, lo iremos poniendo aquí, ¿ok? ¿Sabes? Solo vamos por 24, ¿sabes? Pero en un futuro cercano, eso serán 2400 temas que habré reaccionado, ¿no? Pero nada, vamos a ver este vídeo. Hay todo sobre Royal Rumble de Looney Tunes. Bienvenidos a El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Eso. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Movimiento, un podcast sobre reggaetón. Hoy toca un video sobre una de las canciones que más me han pedido en los comentarios, Royal Rumble. Una canción que sigue la... Este tema que me lo estuvieron pidiendo como loco que reaccione pero la tradición del reggaetón de los grandes juntes, poniendo a los pesos pesados juntos, como en Los 12 Discípulos, como en Llegamos a la Disco, Mayor que yo 3, Sola Remix de Anuel. Bueno, hay muchos ejemplos de grandes palos con grandes figuras, como también hay grandes muchos, poniendo a los pesos pesados juntos, como en Los 12 Discípulos, como en Llegamos a la Disco, Mayor que yo 3, Sola Remix de Anuel. Bueno, hay muchos ejemplos de grandes palos con grandes figuras, como también hay grandes fracasos o canciones que no llegaron a lo que se esperaba, aún teniendo grandes nombres. Pero Royal Rumble tiene algo muy especial. Fracaso, como que Alerta Roja rompió, ¿no? Bueno, en verdad no fue a nivel de Llegamos a la Disco. Pero Royal Rumble tiene algo muy especial. Se necesita un tema así. O sea, unos juntes así como en esos tiempos, ¿eh? O sea, que salgan ahí 7, 8 de lo más duro de ahora. Teniendo grandes nombres. Pero Royal Rumble tiene algo muy especial, algo que la hace diferente, y es que se dio en un contexto histórico del reggaetón donde el fenómeno de este nuevo género que se presentaba al mundo había explotado definitivamente y los artistas peleaban por ser los número uno. Había más dinero, había más problemas. Looney Tunes y sus productores asociados como Tiny, Nelly el Arma Secreta, Naldo, estaban en su mejor momento. Venían dando palos y eran de los más requeridos por los grandes nombres del reggaetón como Yankee, como Héctor, como Wisin y Yandel, como Tego. Habían producido 2 discos históricos repletos de temazos, figuras establecidas y estrellas ascendentes con Más Flow y Más Flow 2. Ahora tocaba el turno de un nuevo álbum que no sería Más Flow 3, sino que se llamaría Más Flow Los Benjamins. Ahora dándole mucho espacio a su mejor producido, 2 discos históricos repletos de temazos, figuras establecidas y estrellas ascendentes con Más Flow y Más Flow 2. Ahora tocaba el turno de un nuevo álbum. Sí, el de mayor que yo fue Más Flow 1 o Más Flow 2. Sería Más Flow 3, sino que se llamaría Más Flow Los Benjamins. Ahora, fue yo he reaccionado a un par de temas ya de este álbum, dándole mucho espacio a su mejor prospecto en producción, que era Tiny, quien fue incluido incluso en la portada de ese disco a la par de los 2 productores dominicanos, Looney y Tunes. Más Flow Los Benjamins eran dominicanos, Looney Tunes. Era un disco que, como los anteriores, prometía tener a los pesos pesados del reggaetón y el regreso a sus producciones de uno de los artistas más grandes del momento, que estuvo ausente en Más Flow 2, incluso teniendo problemas y diferencias
con los productores. Estoy hablando de Don Omar. Don Omar regresaba al radar de Looney Tunes luego de sus diferencias por la canción Mírame, en donde se utilizaron como referencias de voces su coro para que luego solo sea Yankee quien esté en ese tema, que fue uno de los más exitosos del disco, y encima además le había dedicado unas barras tirándole a Don Omar. Fue Naldo quien Entonces el tema de Mírame, ¿no? En verdad originalmente tenía como que el coro estaba hecho por Don Omar y Daddy Yankee lo cogió, ¿no? Bajó a Don Omar, lo recreó y encima le tiró las puyas ahí, ¿no? Es en verdad, ese tema lo tengo que escuchar, ¿eh? través de su proyecto Sangre Nueva acerca a Don Omar con Looney y acepta participar en su nuevo proyecto Más Flow Los Benjamins. Las grabaciones del disco comienzan en 2005 y 2006, años de guerra en el género, destacando las rivalidades de Don Omar vs Daddy Yankee y Don Omar vs Héctor el Father, quien sumaba a su nuevo prospecto Yomo a sus tiraeras. También comenzaba una guerra entre las compañías Yomo. Baby Records, perteneciente a Zion, y WY Records de Wisin y Yandel. Entre Baby Records y W Records tuvieron sus diferencias, chacho, pero en verdad se paran a pensar y es como los tiempos de ahora. Ahora también siempre hay diferencias por aquí y por ahí, ¿no? las filas No, de los pulpos y los caimanes, tal, ¿no? Pues en esos tiempos también, ¿no? Baby Records, Arcángel se tiraba con Franco el Gorila, que pertenecía a la compañía del dúo de la historia. Todos ellos estuvieron presentes en Royal Rumble, además Arcángel de Alexis, contra de Franco Alexis el y Fido, que estaba en WY Records, como así también Wise de Gold Pen, quien estaba explotando su carrera como compositor. Que en esos momentos, o sea, ahora nosotros vemos lo que es Daddy Yankee, Don Omar, Héctor, Wisin y Yandel, los vemos súper gigantes, ¿me entiendes? Y en ese momento tú pudiste juntarlo a todos en un mismo fucking tema, loco. Los que se tiraban y los que eran amigos en el mismo tema. Royal Rumble los une a todos, y esto no hubiese sido posible sin Looney. Era él quien generaba la confianza para que tantos artistas importantes y con muchas diferencias entre ellos se comprometieran a grabar para su disco. Pero la canción, aún sin nombre, se comenzó a crear con voces de artistas que frecuentaban los estudios de los Looney Tunes, como por ejemplo Angel Dose. Para que tú sepas, ese tema primero se empezó, que estaba Angel Dose, habían un montón de gente, yo fui montando y cambiando el tema. Los productores dominicanos tenían como método de trabajo grabar y grabar artistas y después ver dónde les convenía montarlos o reemplazarlos. Al ser unos o tal vez los productores más famosos del género, tenían esa vía libre de decirle a los artistas: ok, vos grabás con Chacho, Looney Tunes, pero nosotros Looney somos Tunes, dueños pero de las Looney voces. Tunes ya no están produciendo. No, yo creo que Looney Tunes tiene que volver. Tiene que sacar un álbum, Looney Tunes. Dónde van a terminar estas. Además de la fórmula ganadora de Looney Tunes, se suma a la ecuación uno de los compositores más exitosos y requeridos de aquel momento, un tipo que venía de pegar dos tremendos hits casi a la par: la composición de Down de Rakim Kenway y Sundada de Zion. Hablamos de Wise, antes conocido en su faceta de artista del underground puertorriqueño Wise Da Gangsta, pero ahora convertido a Wise de Gold Pen, quien también trabajaría casi todo el disco de Héctor el Father de Bad Boy, con composiciones sobresalientes como Rumor de Guerra y Sola. También en este mismo disco de Más Flow Los Benjamins, Wise escribió Hello de Zion, Lento de RBD y parte de lo que fue el gran sencillo de ese disco, Noche de Entierro. Mira, eso yo empecé a montar, ¿sabes? Que Wise es un compositor No leyenda. iba poco a poco. Primero empecé con Wise, que escribió el coro. Empezamos a montar la idea. Wise siempre acostumbró a grabarse él mismo cantando sus composiciones y luego llevar y mostrar esas referencias a los artistas o productores. Así vendía sus ideas, siempre con la idea de que luego el artista se montase sobre esas melodías creadas por él. Pero en el caso de Royal Rumble esto cambió, porque Looney Tunes decidieron dejar lo que era una referencia vocal de Wise
para lo que sería un intro de la canción, como si él fuese un artista más. Socio, ando por la calle velando. No quiero fantasmeo pa' mere socio. No se mete en mi negocio. Ese tumbao conmigo no va. Ando soleado con mi combo activado, velando por si alguien tira un trambo. A medida que iban sumando artistas y probándolos, Looney Sí, es que mucha gente me lo dejaron en los comentarios a la reacción de ese tema, que la intro era guay. se dio cuenta que podía ser un tema muy grande en donde tanto los amigos como los Pero enemigos esa intro es que de las mejores intros. del momento se luzcan. Empecé montando un tema para el disco y después dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer aquí una tiradera entre todo el mundo. Los que se quieren y los que no se quieren. Y quiero remarcar algo sobre Royal Rumble. No hay dudas de que este tema tiene una línea tendenciosa para el bando de Daddy Yankee y el bando de Héctor el Father por sobre Don Omar. Está clarísimo y también es algo lógico, ya que Héctor y Looney eran súper unidos y trabajaron juntos el concepto, y Yankee también era de los preferidos de Looney. Tan preferido por sobre el resto que es quien graba último, ya con todos montados en el beat, con el panorama claro para poder lucirse. Looney prepara el terreno para que Yankee sobresalga, desde su cantidad de barras, la forma en cómo se comporta el beat para que escuchemos a Yankee bien clarito. En muchos casos Yankee es el que tira último. Había un poquito de favoritismo a Yankee de los Looney Tunes, para llevarse el tema, pero acá Looney elige ponerlo primero, pero de esas dos opciones no se iba a mover, o primero o último, pero la canción está construida para que no pase desapercibido. Y ojo, no le quito méritos, las barras de Yankee son increíbles, de las mejores de su carrera, ya voy a hablar de ellas, pero Looney lo dejó solito para que defina abajo del arco. En realidad no fue planeado, fue pasando de que, mira, Héctor siempre, tú sabes, Héctor y yo éramos, y yo le decía que quiero montar este tema, quiero meter a todo el mundo tirándose, y él ya tú sabes, apoyó, tiraba primero, grabé Zion en los coros, se metió W que rompió. Después, claro. Así fui metiendo. Después le dije a Yankee el concepto. Y Yankee dijo, ¿qué? Papi, déjame a mí para lo último, para que tú veas cómo va a romper. Cuando tuvo a todos, Looney se frotó las manos y dijo, esto es espectacular, esto es un Royal Rumble. El nombre se lo puse después, ya que dije, espérate, esto es un Royal Rumble. Pero tengo que hacer otra aclaración sobre la canción, y es algo que para mí le resta puntos, le baja mi calificación para compararla con otros juntes similares, y es algo que tiene que ver con lo que les mencioné antes sobre la preferencia de Looney por Héctor y Yankee por sobre Don Omar. Y es que en Royal Rumble los productores deciden meter las voces de Don Omar de prepo, las insertan ahí cuando Don solamente grabó una canción para Más Flow Los Benjamins, y fue el track número 5, Beautiful, donde se repiten las mismas barras que en Royal Rumble. O sea, la canción que es un junte entre amigos y enemigos, donde se supone que van a tirarse uno de los partícipes de las guerras más grandes del momento, es decir, Yankee y Héctor versus Don Omar, no participa de la tiradera, no es parte del concepto. Los productores meten las barras de otro tema por una cuestión meramente comercial y de que figure su nombre. Por eso, para mí, mi opinión es que Royal Rumble no es la canción. Es muy buena, tiene muchísimos condimentos. Sí, es un punto muy importante lo que acaba de decir el Movimiento Podcast. Sí, es un punto donde hay que restar. O sea, que era mejor no meterlo entonces, ¿no? Interesantes, en vez de pero usar ese uso de las voces de Don Omar no me cierra, porque además lo regala a los lobos de Yankee y Héctor, que grabaron específicamente para la canción. No me parece deportivamente correcto si la tiraera fuera una disciplina. Díganme ustedes qué piensan sobre esta cuestión y cuéntenme cuáles son sus barras y artistas favoritos de Royal Rumble. En la canción podemos identificar ciertos bandos: Héctor y Yomo de parte de Gold Star Music, quienes estaban en guerra con Don Omar,
Yankee se encuentra solo y también estaba en guerra con el rey. Wisin trae a sus artistas, Franco el Gorila y Alexis, pertenecientes a WY Records, que andan tirándose con la compañía de Zion, Baby Records, que trae a uno de sus prospectos, su rookie, Arcángel. Y por último tenemos... Arcángel estaba entonces, era de la disquera de Baby Records, de Zion a Wise, Lennox, que lo podríamos poner como Team Looney. Él está como un agregado de la producción para ese gran intro que tiene la canción, luego de ser presentada por el mejor hypeador de canciones, el mejor frontman del reggaetón, que es Wisin. Wise hace el intro y luego lo que tal vez sería identificado como el coro junto a Zion, pero que solo se canta una vez antes de la avalancha de barras de los demás artistas. Luego Zion, ya pasadas las barras de Yankee, Wisin, Héctor, Yomo, Franco el Gorila y Don, hace un puente melódico para darle aire al tema y que continúen los rapeos de Arca y finalmente Alexis cerrando Royal Rumble. Las barras de Yankee son legendarias, planteándose en todo su rapeo como el pasado, presente y futuro del género, matando desde los tiempos de Playe, los tiempos de Playero con sus míticos cassettes del underground puertorriqueño, y lanza una gran verdad para la generación. Ese chanteo de Daddy Yankee, nuevas. Cuando no había radio, bidón y prensa, a mí me hizo la calle, a todos ustedes sus disqueras. Y hay en estas barras una curiosidad. Cuando luego de repetir lo que dice cuando comienza su chanteo, mírenme como un humilde se revela, el general de la vieja y de la nueva escuela. Esa parte rompió. Mírenme como un humilde se revela, el general de la vieja y nueva escuela. Continúa con chamaco no te envuelva, soy el único veterano con la sangre nueva. Charlando con Naldo, el productor y gestor, junto a Héctor el Father. Se estaban tirando sus pullas, a lo Del callao. disco Sangre Nueva, me contó que hubo alguna chance de que Yankee aparezca en la canción intro de aquel disco que fue Sácala, donde recordemos estaban Wisin, Yandel, Héctor y Don Omar. Eso la verdad hubiese sido increíble. Bueno, esta barra de soy el único veterano con la sangre nueva pertenecía a parte de sus chanteos en Sácala, cosa que finalmente no se terminó dando, aunque igualmente Yankee participa de aquel proyecto Sangre Nueva presentando a su artista del Cartel Records, Tommy Viera. Yankee cierra con una barra increíble donde refuerza esto del pasado, presente y futuro, haciendo una analogía de que él solo en el reggaetón es como 3 jugadores juntos de la NBA donde cada uno marcó claramente una época. Las barras de Yankee acá no son directas para Don Omar, pero las podríamos incluir en su guerra por el hecho de que Don Omar, meses después, cuando sale el disco Los Bandoleros Reloaded y aparece la canción 91106, que sí es una tiradera con nombre y apellido para Yankee, responde a las agresiones tanto de Gangsta Son Remix, de Mírame, y también a esta cuestión que D.Y. plantea en Royal Rumble. Don le dice, si usted es Jordan, yo soy Osama, más controversia, más drama. Y curiosamente también rima Jack the Ripper con Zipper, como lo hizo el Cangri en Royal Rumble. Wisin en Royal Rumble está totalmente a la altura del beat, la velocidad y la violencia del delivery. Wisin es uno o si no el mejor chanteador en reggaetón, en beats de reggaetón. Muchas veces hay rimas que no tienen mucho sentido, típico del buen Wisin, pero el flow, el rapeo gritado pero sin exagerar, su voz cayendo a la par de los beats agresivos, es insuperable. Héctor el Father me dejó con ganas de más, divide sus barras, su cantidad de tiempo en la canción para que haya un lugar para Yomo. Destaca mucho el uso de la palabra soca, que vendría a ser una abreviación de so cabrón en sus rimas. Yomo se tira una frase que resume la época gloriosa de Gold Star Music con aquellas prendas tan características que tenían Héctor y su combo. Franco el Gorila deja en claro que él viene rompiendo con sus padrinos musicales de la mano, los dueños de WY Records, que los nombra con sus apellidos reales.
Como les dije, las voces de Don en Royal Rumble están insertadas para justificar su nombre en los featuring del tema. Looney tomó el segundo verso de Beautiful, donde Don venía rimando todo con IT, y lo coloca como el verso de Don en un supuesto tema en donde deberían haberse tirado con sus enemigos presentes en Royal Rumble. Arcángel lleva sus barras. Pero aún así, aunque haya sido de otro tema, cayó perfecto ahí, ¿eh? En verdad, el chanteo de Don Omar, ¿eh? Al Rumble. Arcángel lleva sus barras al fronteo personal, se proclama como el favorito de los pirateros, ya que en aquellos primeros años de Arca el pirateo de canciones estaba en su apogeo, las disqueras no sabían qué hacer frente a ese avance de música digital descargada ilegalmente a internet, y tanto Arca como De La Ghetto supieron aprovechar ese contexto al dejar que libremente sus canciones se regaran por internet. Arca en sus barras también hace referencia a lo que siempre decía en aquellos años de su surgimiento. Es que en esos tiempos, como yo no sabía encontrar a los artistas, ¿no? Yo ponía reggaetón y lo que me salía lo descargaba y yo no sabía ni quién era, ¿sabes? Que él era el mejor novato en la historia de Corea, reggaetón. ¿sabes? El mejor haciendo lo posible para escuchar reggaetón, ¿sabes? rookie que había aparecido en el género. Finalmente Alexis cierra sin mucho brillo, la verdad, opinión personal por supuesto, su participación en Royal Rumble. Bueno gente, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Su participación rookie. Alexis estaba ahí entonces. Finalmente Alexis cierra sin mucho brillo, la verdad, opinión personal por supuesto, su participación sinceramente yo ni sabía que estaba Alexis de Alexis Fido ahí en ese tema. En Royal Rumble. Como que no me enteré. O sí, pero bueno. Bueno gente, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden seguir las redes del movimiento, recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo episodio. Chau. Buen video ahí. Uf, pero este cabrón tiene videos duros, ¿eh? Mira, este dice, cuando Tego barrió a... ¿Qué? Esto lo voy a dejar ahí. Guarda. Uf, qué duro, rompió. Estoy aprendiendo la historia del reggaetón, muchacho, pero esto está interesante, ¿eh?